¿Y si te dijera que Costa Rica esconde un segundo grupo de secretos geográficos tan extremos que ni siquiera los científicos terminan de explicarlos del todo? ¿Y si te dijera que existe una montaña en este país que fabrica su propio clima desde hace miles de años, un cráter donde flotan nubes de gas tóxico sobre un lago hirviendo, y una cordillera que separa el agua del planeta en dos destinos completamente distintos en cuestión de centímetros? Probablemente pensarías que ya conoces todo sobre Costa Rica, que ya viste los volcanes famosos, las playas conocidas y los animales que aparecen en todos los documentales. Pero este país pequeño tiene capas y capas de fenómenos geográficos que jamás llegan a las guías turísticas tradicionales, secretos que ni siquiera muchos costarricenses conocen sobre su propio territorio. Cuando lleguemos al dato número 15, vas a entender que esta nación diminuta todavía tiene secretos geográficos que la mayoría de la gente jamás ha escuchado. ¿Listo para que tu mente vuelva a explotar? Empecemos. Dato número 1. El volcán que fabrica un río de barro hirviendo en tiempo real. En la provincia de Guanacaste se eleva el volcán Rincón de la Vieja, un coloso de casi 1900 metros de altura conocido por los habitantes locales como el Coloso de Guanacaste. Su nombre significa el Rincón de la Anciana, y según los relatos de los pueblos indígenas que habitaron la zona, una anciana vivía en la cima y enviaba columnas de humo al cielo cada vez que se enojaba. Bajo su superficie burbujean fumarolas de azufre, piscinas de lodo en constante ebullición y manantiales de aguas minerales que jamás dejan de moverse. Este volcán contiene al menos 9 cráteres distintos formados dentro de una caldera mucho más antigua de tipo Pleistoceno, y su actividad ha sido tan constante a lo largo de los siglos que generó uno de los proyectos de energía geotérmica más grandes del mundo, instalado en el valle que comparte con el volcán vecino. Algunas de sus piscinas termales están tan cerca del punto de ebullición que los guardaparques deben advertir constantemente a los visitantes que respeten la distancia exacta de seguridad, porque lo que parece un manantial tranquilo puede estar apenas a unos grados de convertirse en una trampa hirviente. Caminar por sus senderos es entrar en un paisaje donde la tierra respira vapor y donde el barro hierve como si la cocina del planeta estuviera siempre encendida. Dato número 2. La montaña que jamás deja de llover incluso cuando todo el país está en sequía total. En la cordillera de Talamanca y en distintos puntos del territorio existen elevaciones donde los vientos cargados de humedad chocan contra las laderas y son forzados a subir, enfriándose de golpe y liberando su agua de forma casi constante. Estas montañas funcionan como máquinas climáticas independientes, generando microclimas que no responden a los patrones de lluvia del resto del país. Mientras en el Pacífico la tierra se agrieta bajo el sol durante meses, estas zonas montañosas siguen recibiendo agua de manera casi ininterrumpida, sosteniendo bosques que jamás conocen la sequía real, sin importar lo que ocurra a pocos kilómetros de distancia. Los agricultores que viven en las faldas de estas montañas han aprendido a calcular sus cosechas alrededor de esta lluvia constante, prácticamente garantizada, mientras observan a la distancia cómo otras regiones del país enfrentan meses enteros sin una sola gota. Es como si la geografía hubiera decidido repartir el agua del país de forma completamente desigual, regalando abundancia eterna a unos pocos kilómetros cuadrados mientras castiga con sequía extrema a las llanuras vecinas. Dato número 3. El lago de cráter que cambia de color según su temperatura interna. Dentro de algunos de los volcanes activos de Costa Rica existen lagos cuya tonalidad varía entre el turquesa intenso, el verde lima y el gris ceniza, dependiendo del nivel de actividad volcánica bajo la superficie. Estos cuerpos de agua están cargados de minerales disueltos y gases que alteran constantemente su composición química. Cuando la actividad aumenta, el agua puede calentarse de forma drástica y liberar columnas de vapor que se elevan varios metros sobre la superficie. Los científicos utilizan el color y la temperatura de estos lagos como un termómetro natural para predecir cambios en la actividad volcánica antes de que ocurran erupciones visibles. Dato número 4. El punto exacto donde nace un río que jamás llega al mar porque se evapora en el camino. En ciertas regiones secas de Guanacaste existen cursos de agua estacionales que nacen con fuerza durante la época lluviosa, pero que jamás logran completar su recorrido hasta la costa. A medida que avanzan por terrenos volcánicos porosos y bajo el calor extremo de la estación seca, el caudal se reduce progresivamente hasta desaparecer por completo, dejando atrás únicamente un cauce de piedra seca que vuelve a llenarse meses después.
Los biólogos que estudian estas cuencas describen un fenómeno curioso. Ciertas especies de peces y crustáceos han desarrollado estrategias de supervivencia que les permiten sobrevivir enterrados en el lodo húmedo durante los meses de sequía, entrando en un estado de letargo casi total hasta que el agua regresa y la vida vuelve a fluir como si jamás se hubiera detenido. Es un ciclo hidrológico que se repite año tras año, un río que nace, viaja y se desvanece antes de cumplir su destino, solo para renacer cuando regresan las lluvias. Dato número 5. El bosque seco tropical que casi desaparece y hoy es uno de los ecosistemas más raros del planeta. El bosque seco tropical alguna vez cubrió gran parte de la costa pacífica de Centroamérica, pero la expansión agrícola redujo este ecosistema a una fracción mínima de su tamaño original en todo el continente. En Guanacaste sobrevive uno de los últimos fragmentos grandes y protegidos de este tipo de bosque en el mundo entero. Durante la estación seca, los árboles pierden completamente sus hojas y el paisaje se transforma en un esqueleto gris de ramas desnudas, pero apenas caen las primeras lluvias, el bosque entero reverdece en cuestión de días, en una de las transformaciones más rápidas y dramáticas de cualquier ecosistema terrestre. Dato número 6. La isla deshabitada donde los monos titi sobreviven en total aislamiento genético. Frente a la costa del Pacífico Sur existen islotes pequeños donde poblaciones reducidas de fauna han quedado completamente aisladas del continente durante siglos. En algunos de estos fragmentos de tierra sobreviven primates y otras especies que desarrollaron características genéticas únicas, adaptadas a recursos limitados y a la ausencia casi total de depredadores terrestres. Estos laboratorios naturales de evolución insular permiten a los científicos estudiar cómo se comporta la vida silvestre cuando queda atrapada en espacios reducidos durante generaciones, generando comportamientos y rasgos físicos que no existen en sus parientes del territorio continental. Algunas de estas poblaciones aisladas presentan tamaños corporales ligeramente distintos, patrones de alimentación adaptados a una oferta de frutas mucho más limitada, y dinámicas sociales que se ajustaron silenciosamente a la ausencia de competencia externa, convirtiendo a estos pequeños fragmentos de tierra rodeados de mar en cápsulas evolutivas que avanzan a su propio ritmo, completamente desconectadas del resto del proceso evolutivo continental. Dato número 7. El cañón submarino que se hunde más profundo que cualquier punto visible en tierra firme costarricense. Frente a las costas del Pacífico, el lecho oceánico desciende abruptamente hacia una fosa submarina que forma parte del sistema de subducción donde la placa de Coco se desliza bajo la placa Caribe. Esta zona de hundimiento alcanza profundidades de varios miles de metros, mucho más profundas que la altura del punto más alto del país. Es precisamente este proceso de subducción, una placa oceánica deslizándose bajo otra, el motor que alimenta toda la actividad volcánica de Costa Rica, conectando el silencio absoluto del fondo marino con el fuego visible en la superficie de sus volcanes. Los oceanógrafos describen esta fosa como una cicatriz invisible que recorre la costa entera, un abismo que la mayoría de los costarricenses jamás verá, pero que determina literalmente la forma del territorio en el que viven, empujando montañas hacia arriba mientras la placa oceánica se hunde lentamente hacia las profundidades del manto terrestre. Dato número 8. El humedal que funciona como el riñón natural más grande de Centroamérica. En el Pacífico Norte, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Palo Verde alberga uno de los sistemas de humedales estacionales más importantes de la región, una mezcla de lagunas, pantanos y bosques inundables que cambian radicalmente entre la estación seca y la lluviosa. Durante ciertos meses del año, decenas de miles de aves acuáticas migratorias y residentes se concentran en este humedal en una de las congregaciones de aves más densas de todo el istmo centroamericano. El sistema filtra de forma natural el agua que desciende desde las montañas antes de que llegue al mar, funcionando como un órgano vivo que limpia silenciosamente toda la cuenca. Dato número 9. La cueva de lava que se formó cuando un volcán literalmente se vació por dentro. Bajo algunos de los campos volcánicos más antiguos del país existen túneles de lava, formaciones que se crean cuando la superficie de un flujo de lava se enfría y se solidifica mientras el material fundido del interior continúa fluyendo y termina vaciándose, dejando atrás un túnel hueco de roca volcánica. Estas cavidades pueden extenderse durante cientos de metros bajo tierra, con paredes que conservan las marcas exactas del flujo de lava original, como fotografías congeladas en piedra del momento exacto en que el fuego se convirtió en roca sólida. Dato número 10. El punto del país donde conviven 4 zonas de vida distintas en menos de 30 kilómetros.
Gracias a su geografía extrema, donde la altitud puede pasar del nivel del mar a más de 3.000 metros en distancias muy cortas, Costa Rica contiene zonas de vida que en otros países del mundo estarían separadas por cientos o miles de kilómetros. En un solo trayecto relativamente corto es posible atravesar bosque tropical húmedo, bosque premontano, bosque nuboso y páramo de altura, cada uno con su propia temperatura, su propia humedad y su propio conjunto de especies adaptadas exclusivamente a esas condiciones. En el páramo de altura, las plantas han desarrollado hojas pequeñas y gruesas para resistir heladas nocturnas y radiación solar extrema durante el día, mientras que apenas unos kilómetros más abajo, en el bosque tropical húmedo, la vegetación explota en una exuberancia completamente opuesta, con hojas enormes adaptadas a capturar cada rayo de luz que logra filtrarse entre el dosel. Es como recorrer varios países climáticos distintos sin jamás cruzar una frontera real. Dato número 11. El río que cambia de nombre y de comportamiento según la estación del año. Algunos de los ríos que nacen en las montañas centrales de Costa Rica se comportan de manera tan distinta entre la estación seca y la lluviosa que parecen cuerpos de agua completamente diferentes. Durante los meses secos pueden reducirse a hilos de agua transparente que serpentean entre piedras visibles, mientras que durante la temporada lluviosa se transforman en torrentes caudalosos capaces de mover rocas enormes y modificar su propio cauce en cuestión de horas, arrastrando troncos completos y redibujando el paisaje a su paso. Los habitantes de las comunidades cercanas han aprendido a leer estos cambios como un calendario natural, prediciendo la llegada de las lluvias mucho antes de que el cielo lo confirme, simplemente observando cómo el color y la fuerza del agua comienzan a transformarse semana tras semana. Dato número 12. Las cataratas escondidas que solo se pueden alcanzar nadando a través de cuevas parcialmente inundadas. En distintas regiones montañosas del país existen caídas de agua tan remotas que el único acceso posible es a través de cañones estrechos, algunos de ellos con tramos donde el agua cubre completamente el sendero y los visitantes deben nadar o flotar para continuar el recorrido. Estas cataratas escondidas caen sobre piscinas naturales talladas en roca volcánica durante miles de años, formando cámaras de agua turquesa rodeadas de paredes verticales cubiertas de musgo, lugares que prácticamente no reciben luz solar directa durante gran parte del día y que permanecen en una penumbra fresca incluso en pleno mediodía tropical. Quienes han llegado hasta estos rincones describen una sensación casi irreal, el rugido del agua cayendo se amplifica entre las paredes de roca, la temperatura baja varios grados de golpe, y la luz que logra filtrarse desde arriba crea destellos verdosos sobre la superficie del agua, como si se tratara de una catedral natural construida exclusivamente para quienes están dispuestos a nadar para encontrarla. Dato número 13. El sistema de manglares que protege la costa entera contra la fuerza del océano. A lo largo del litoral pacífico, particularmente en el Golfo de Nicoya, se extienden extensos bosques de manglar que funcionan como una barrera viva entre la tierra firme y el océano abierto. Las raíces entrelazadas de estos árboles estabilizan el sedimento costero, reducen el impacto de las marejadas y crean un hábitat de cría fundamental para una enorme cantidad de especies marinas que dependen de estas aguas tranquilas y ricas en nutrientes durante las primeras etapas de su vida. Camarones, cangrejos, moluscos y decenas de especies de peces comerciales pasan sus primeras semanas de vida escondidos entre estas raíces, protegidos de los depredadores del mar abierto, antes de aventurarse hacia el océano ya adultos. Sin estos manglares, gran parte de la costa pacífica costarricense estaría mucho más expuesta a la erosión constante del oleaje, y las pesquerías que dependen de estas aguas verían colapsar buena parte de su producción. Dato número 14. La frontera natural donde se separan las aguas que van hacia dos océanos distintos. A lo largo de la columna vertebral montañosa de Costa Rica corre una línea invisible conocida como la divisoria continental, el punto exacto donde la lluvia que cae sobre un lado de la montaña terminará su recorrido en el Pacífico, mientras que la lluvia que cae apenas unos metros más allá, sobre la otra ladera, viajará durante días hasta desembocar en el Mar Caribe. En algunos tramos de carretera de montaña es posible detenerse exactamente sobre este punto, con una mano simbólicamente del lado del Pacífico y la otra del lado del Caribe, parado sobre la frontera hidrológica que define el destino final de cada gota de agua que cae sobre el país. Dato número 15. El país entero construido sobre el cruce de placas tectónicas más activo de todo el continente americano. Este es el dato que conecta absolutamente todo lo anterior.
Costa Rica se encuentra exactamente en el punto donde la placa de Coco se hunde bajo la placa Caribe a un ritmo de varios centímetros por año, uno de los procesos de subducción más rápidos y activos de todo el planeta. Esta fricción constante entre placas es la razón directa por la que existen los volcanes, las fuentes termales, los lagos de cráter cambiantes y la actividad sísmica que define la vida diaria de millones de costarricenses. No es casualidad que este país tenga semejante concentración de fenómenos geológicos extremos. Es consecuencia directa de estar sentado literalmente sobre una de las zonas de choque tectónico más dinámicas del mundo entero. Cada volcán, cada fuente termal y cada temblor que se siente en el país es la manifestación visible de un proceso geológico que lleva millones de años en marcha bajo la superficie, un proceso que continuará empujando montañas hacia el cielo y alimentando cráteres de fuego mucho después de que cualquiera de nosotros haya dejado de existir. Los geólogos calculan que este movimiento constante seguirá moldeando el territorio durante millones de años más, lo que significa que los volcanes que hoy conocemos seguirán transformándose, que nuevas fuentes termales podrían emerger en lugares donde hoy no existe nada, y que el mapa de Costa Rica que conocemos hoy es apenas una fotografía temporal de un proceso geológico que jamás se detiene. Costa Rica no solo contiene paisajes extraordinarios, Costa Rica es, en sí misma, el resultado directo de una de las colisiones geológicas más intensas del planeta. Y ahí lo tienen. Costa Rica vuelve a demostrar que, sin importar cuánto creas conocer sobre este país, siempre hay otra capa de secretos geográficos esperando a ser descubierta. Volcanes que respiran, ríos que desaparecen, islas aisladas durante siglos y una frontera invisible que decide el destino de cada gota de lluvia. Cada uno de estos 15 datos es una prueba más de que la geografía de este país pequeño esconde una complejidad que muchas naciones mucho más grandes jamás podrían igualar, un territorio diminuto donde cada montaña, cada río y cada fragmento de costa parece haber sido diseñado para sorprender a quien se atreva a mirar más allá de lo evidente. Si este video te voló la mente otra vez, dale like y suscríbete para más contenido de geografía alucinante. Compártelo con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre Costa Rica. ¿Cuál de estos 15 datos no conocías? Cuéntame en los comentarios.